Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo en el Señor, una vez más, en esta nueva oportunidad de poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Siempre animándole a que esperen el Señor de una manera irreprensible y que debemos estar preparados para aquella venida del Señor, viviendo una vida de santidad. Nuestro tema tiene que ver con Cristo se acerca. Específicamente, todo nuestro ser debe esperar la venida del Señor Jesús. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice así el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, porque eres el Dios altísimo, el Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia y de bondad, Señor, para con nosotros. Eres el Dios eterno, eres el Dios que creaste, Señor, con tu gran poder los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. Asimismo, Padre Santo, enviaste a Jesucristo, Señor, para que diera su vida muriendo en la cruz, Señor, por nosotros pecadores, oh Dios de los cielos. Enviaste también tu Espíritu Santo, Señor, para que esté con nosotros y para que nos enseñe tu palabra, para que nos haga recordar tu palabra y nos enseñe toda verdad, oh Dios de los cielos. Y nos has dejado tu palabra, fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Padre Santo, en este día, Padre Santo, vamos a traer el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender tu palabra, comprenderla y atesorar tu palabra, Señor, sabia en nuestra mente y en nuestros corazones, y danos fuerza, Señor, en nuestra voluntad, para ser obediente y aplicar, Señor, tu palabra en nuestra vida. Habla, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos tu bendición, Señor, en todas las personas que han de escuchar, Señor, este mensaje. Y bendíceme, Señor, en este momento en la cual vamos a exponer tu palabra para la gloria de tu gran nombre. Te pedimos una bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos. Amén. Amén. Todo nuestro ser debe estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. El libro de Tesalonicenses, que hemos venido predicando el domingo pasado, y sobre todo en los capítulos 4 y 5, Pablo nos dejó grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo enseñó a los tesalonicenses que el día en que el Señor venga por su iglesia, los muertos en Cristo y los creyentes vivos serán arrebatados. Qué gran esperanza para nosotros, hermanos. También enseñó que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. También el apóstol Pablo enseñó y dio una señal que hay que tener en cuenta, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo también enseñó que se debe tener por mucha estima a los que enseñan y predican la palabra de Dios, respetándolos y amándolos. Y nos enseñó que debemos vivir en paz. Enseñó también que se debe amonestar a los ociosos, alentar a los tímidos, cuidar a los débiles y ser paciente con todo. También, si usted revisa ahí los capítulos 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses, Pablo también enseñó que debemos estar siempre alegres, orando en todo momento
y que debemos dar gracias a Dios por todo. Enseñó que no debemos apagar el Espíritu Santo y que no debemos menospreciar las profecías. Enseñó que debemos poner a prueba todo lo que se dice y que debemos retener lo bueno, que debemos alejarnos de toda clase del mal. Hoy en día es importante tener en cuenta estos consejos de la palabra de Dios que Pablo expuso aquí en Primera de Tesalonicenses, porque vivimos rodeados de muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos maestros que no enseñan conforme a la palabra de Dios. Tienen sabiduría, sí, pero Santiago nos dice que hay 4 tipos de sabiduría. Hay sabiduría de lo alto, sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Y usted tiene que tener la capacidad de discernir que lo que está escuchando usted a través de estos medios, tiene que saber, ese predicador está hablando una sabiduría de lo alto, está usando la palabra de Dios, está predicando exactamente lo que Dios ha enseñado en su palabra, o está teniendo sabiduría terrenal, animal o diabólica, como enseña Santiago capítulo 3, el verso 15 y 17. El deseo de Pablo para con nosotros, hermanos, es que el Dios de paz nos haga santo en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es, espíritu, alma y cuerpo. Que todo nuestro ser se mantenga sin culpa hasta que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso número 23, si miramos la primera parte, dice, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente que todo lo puede, o Dios, el Dios omnisciente que conoce todas las cosas, el Dios omnipresente que está en todas partes, el Dios de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, el Dios santo, el Dios justo, ese Dios, el Dios caracterizado por paz en su naturaleza, que gozosamente también quiere brindar a todas las personas. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios promete paz tanto para las personas creyentes como para las personas que no son creyentes. Veamos la paz con Dios. ¿Quiénes son los que deben tener la paz con Dios? La paz con Dios es dada para todos los incrédulos que pone su fe en el Señor Jesucristo. Una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo no tiene la paz con Dios. Y cuando las personas se arrepienten de su pecado y reciban al Señor Jesucristo, tienen esa paz con Dios. Y Dios la da a todas las personas. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia también nos habla de otra paz, la paz de Dios. La paz de Dios es dada para todos los creyentes que están pasando por momentos difíciles en su vida, como estos momentos que estamos pasando hoy en día, donde ha generado mucho temor, mucha desconfianza, mucha impotencia, mucha rabia. La paz de Dios, dada para todos los creyentes que están pasando por momentos difíciles en su vida. Y cuando el cristiano ora y clama a Dios, Él le concede su paz. Nos dice Filipenses capítulo 4, el verso 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Qué gran promesa del Señor. Hermanos y amigos, debemos vivir en paz en todas nuestras relaciones. Vivir en paz con Dios.
vivir en paz con los demás, con los otros, vivir en paz en su entorno donde vive usted, su medio ambiente, y vivir en paz consigo mismo, enseña la palabra de Dios. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz es fundamental para nuestra vida. Paz para la salud mental. Hoy día mucha gente está siendo alterada en su salud mental. Mucha gente está llegando a diversos estados emocionales, pero Dios quiere dar esa paz mental. Paz para la salud mental. La paz nos evita caer en la locura. Dice Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Es importante la paz para no llegar a la desesperación. Es importante la paz para no llegar a la ansiedad, a la depresión o cualquier otro problema emocional, mis queridos hermanos y amigos. Paz para la salud mental. Paz viene del griego eirene, que significa unir, paz, armonía, paz mental, bienestar, salud, tranquilidad, que surge de la reconciliación con Dios. Una sensación de haber recibido el favor divino, un estado de paz. Eso significa la palabra paz, eirene, tranquilidad, bienestar, sosiego, un estado de paz, de calma, de bienestar, de salud, paz mental. El Dios de paz significa que el autor de la vida, el que creó este mundo, está dispuesto a darte paz en tu corazón. El que considera la bienaventuranza es el Dios de paz. El Dios de paz los santifica, los prepara para ser santo, para su servicio y su voluntad. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice la palabra de Dios, os santifique por completo, os santifique por completo. Santifique viene del griego hagiazo, que significa santo, purificar, hacer limpio, consagrar, separar de un uso profano para un uso sagrado. Consagrarse enteramente a Dios y a su servicio. Eso significa la palabra santifique. El significado principal de esta palabra es separación. No de hacerse santo, porque no hay ningún ser humano que puede hacerse santo por sí mismo. No hay ningún ser humano que puede ser santo a otras personas. No hay ninguna ética en el mundo que puede ser a una persona santa. Solo Dios hace santo a la persona. Guardando la palabra, guardando la persona, necesita ser limpio de pecado y de la inmundicia, a fin de ser digno de ser separado para Dios y para su servicio. Necesita ser santificado. La persona, para ser digna delante de Dios, para ser separado para su servicio, necesita ser santificado. Santificado por completo, dice la palabra de Dios. Santificado por completo significa la totalidad, la integridad de cada uno de nosotros, de cada parte de cada uno de nosotros, de arriba a abajo. Esto es su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahora, ¿por qué de arriba a abajo?
¿Y por qué no de abajo hacia arriba? Veamos. El hombre por su pecado quedó separado de Dios. Todo su ser fue afectado. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El espíritu, alma y cuerpo del hombre necesitan ser restaurados, ser vivificados por Dios. Cuando la persona oye el Evangelio y cree en el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo y luego hace morada en él. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El espíritu, alma y cuerpo del hombre es vivificado, renovado por el Espíritu Santo que vive en él. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tanto el espíritu como el alma del hombre son inmortales. El espíritu y el alma están tan íntimamente relacionados que es difícil distinguir la diferencia entre ellos. Pero sí existe una diferencia grande entre el espíritu y el alma y el cuerpo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, alma y cuerpo están juntos al describir el hombre entero. En Hebreos capítulo 4, el verso 12, dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También lo describe como diferente uno del otro. Todo vuestro ser. Dice Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 5:16, y todo vuestro ser, espíritu. Muy bien, veamos, a detenernos un poquito a estudiar esta palabra espíritu. La palabra espíritu viene del griego pneuma, que significa corriente de aire. Significa respiración, soplo, principio vital, aliento, viento. Ese es el espíritu que está en nosotros. El espíritu es distinto del cuerpo y del alma. El espíritu conoce, siente y decide. Por medio del espíritu podemos relacionarnos con Dios y le adoramos en espíritu y en verdad. Qué interesante. Por medio del espíritu podemos relacionarnos con Dios y le adoramos en espíritu y en verdad. La adoración a Dios. Es importante que Dios mismo dio los principios cómo debemos de adorarle. En un comienzo, el hombre adoraba a Dios haciendo un altar de piedra y adoraba al Dios Todopoderoso. Posteriormente, Dios dio las indicaciones de preparar un tabernáculo donde el hombre podía adorar a Dios a través de ese medio, y Dios mostraba su presencia en ese lugar. Adoraba en el tabernáculo. Después vino el templo.
Y el hombre comenzó ahora a adorar en el templo. Y ahora ya no existe el altar de piedra, ya no existe el tabernáculo, ya no existe el templo. Pero el creyente, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Usted con su cuerpo adora al Señor. Su espíritu, su alma y su cuerpo íntegramente, usted adora al Señor en su totalidad. Debemos hacerlo como el Señor indica en su palabra. Por el Espíritu podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Por el Espíritu tenemos conciencia, intuición. Intuición es la capacidad que nos da para poder conocer y comprender sin uso de la razón. A través del Espíritu tenemos fe. A través del Espíritu creemos. A través del Espíritu tenemos confianza. A través del Espíritu se da también el nuevo nacimiento y recibimos los dones del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios encontramos los dones del Espíritu Santo. El don de servir, de misericordia, de repartir, de sanidad, de sabiduría, de ciencia, de enseñanza, de administrar, de profecía, de exhortar, de discernir, de pastorear, de fe, evangelizar, del apostolado y de hacer milagros. A través del Espíritu encontramos también las armas de Dios. Contamos con las armas espirituales de Dios. En Efesios 6 encontramos que esas armas es la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. A través del Espíritu mostramos también el fruto del Espíritu. Encontramos en Gálatas capítulo 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se da a través del Espíritu. El Espíritu percibe la palabra revelada de Dios. Podemos discernir que es la palabra de Dios a través del Espíritu. El Espíritu le da vida espiritual al alma y el alma le da vida física al cuerpo. De ahí que debemos comenzar de arriba, espíritu, alma y cuerpo, nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu está presente solo en el hombre. En toda la creación que usted observa, no hay ningún ser humano que tenga el Espíritu. Solo el hombre tiene espíritu. Ningún otro ser humano cuenta con el Espíritu. Y el Espíritu le da la capacidad de comunicarse con Dios. Cuando el hombre reconoce que es pecador delante del Dios Santo y se arrepiente de su pecado y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, nace de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, enseñó el Señor Jesucristo. El que no nace de nuevo se pierde las grandes bendiciones espirituales que ya hemos expuesto. Si la persona cree y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida, sus pecados serán perdonados y tendrá nueva vida. Si no tiene al Señor Jesús en su vida, el espíritu está muerto y está separado de Dios. No tendrás comunión con el verdadero Dios que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. En nuestra vida espiritual, nuestra meta en esta área espiritual, nuestra meta en este aspecto espiritual, la Biblia enseña que debemos andar en el Espíritu, que debemos andar en amor,
que debemos andar como es digno del Señor, andar sabiamente y andar en santa y piadosa manera de vivir, nos enseña la palabra del Señor. Muchas personas, con el fin de satisfacer su vida espiritual, le lleva a adorar a los ídolos muertos, que no tienen, que no ven, que ni oyen, ni pueden extender su brazo para ayudar. Dice también en Primera de Tesalonicenses 5:23, alma. Encontramos ahí el alma. Qué interesante. Vamos a hablar un poquito lo que es el alma. Alma viene del griego suge, que significa aliento, alma racional e inmortal, vitalidad, persona, ser, vida, alma, ánimo, corazón, mente. Cuando hablamos del alma, nos estamos refiriendo al aliento, a la parte racional, a la parte de la persona, de la vida, del corazón y la mente. El alma piensa, siente y decide. El alma es inmortal. El alma nos pone en contacto con los otros y consigo mismo. El alma es el asiento de los deseos, de los sentimientos, pasiones, apetito y emociones. Las emociones es la parte más voluble del ser humano. Hay muchas personas que emocionalmente hacen promesa para el Señor y después de algún tiempo esa promesa no se cumple porque lo hizo llevado por su emoción. La emoción es la parte más voluble del ser humano. Por eso nunca debemos hacer decisiones cuando nuestras emociones estén exageradas. El alma tiende al mal y a las perversiones, al sensacionalismo, a los sentimientos y a las emociones exageradas que causan asombros o escándalos. El alma se mueve en base a todo esto que hemos mencionado. El alma activa los sentimientos, el alma activa los sentidos, activa el sistema nervioso, los músculos, los tendones, el brazo, las piernas, el cuerpo, y el cuerpo se mueve. Pero el espíritu no es así. Por eso Pablo dijo, andad en el espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5, el verso 16, Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo no dijo, andad en el alma, sino Pablo dijo, andad en el espíritu. El Señor Jesús enseñó que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Hay muchas personas que no saben adorar a Dios. El Señor ha enseñado que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoremos así al Señor. En los momentos difíciles de nuestra vida, cuando se presentan problemas, conflictos, tribulaciones, crisis, todo esto genera mucho estrés en nuestra vida. Nos lleva a la ansiedad, a la desesperación, a la depresión. Por eso vemos hoy en día en la situación que estamos viviendo de encierro, esta cuarentena que hemos estado viviendo, hay mucha violencia, maltratos, gritos, temor, desesperación, aumento de delincuencia, vandalismo, saqueo. Hay enfrentamiento y la gente está con hambre, tiene necesidad y enfrenta el peligro, no le importa, sabe que el virus está afuera, pero sale afuera
porque está con hambre, enfrenta el peligro, está angustiada, desesperada. Todo eso vemos hoy en día que está ocurriendo en nuestra vida. Está siendo afectado todo nuestro ser. Hay personas que ante la situación que está viviendo necesitan diversas formas para liberar su estrés. Entonces algunos gritan, usan la agresión, golpe, saltan, bailan, danzan, hacen deporte, se pasean, caminan, etc. Y todo eso lo hace con el fin de liberar su estrés. En la Biblia encontramos una experiencia muy interesante, la experiencia de José. Y aquí vamos a ver un poquito lo que los psicólogos llaman el grito primal. Este José era amado por su papá Jacob. Y Jacob le hizo un traje para Jacob que despertó la envidia de sus hermanos. Él tuvo grandes sueños, lo contó a sus hermanos y los hermanos le tuvieron más envidia y más celo. Un día pusieron a José en una cisterna. Imagínense, una cisterna, afortunadamente no había agua, la oscuridad, y en ese lugar su primer trauma de José ahí. Luego fue sacado José y fue vendido a unos mercaderes que iban a Egipto. Otro trauma, ir a un país que no conocía. ¿Qué tal conflicto que sufrió ahí José? Luego llegar a la casa de Potifar, donde encontramos que su esposa comenzó a seducirlo y él huyó de esa tentación y injustamente fue puesto en la cárcel. Otro trauma. Imagínense todas las experiencias que vivió José, que fue generando dolores profundos en sus emociones. Y luego llegó a ser un principal en Egipto. Vinieron sus hermanos, él reconoció a sus hermanos y vinieron otra vez. Ya no pudo resistir José. Y dice la Biblia que José comenzó a llorar a grito. Y gritó tan fuerte que la casa de Egipto escuchó los gritos de José. El grito primal. Salió toda su tensión, expresó todo su dolor, su rabia. Y José perdonó a sus hermanos, nos dice ahí Génesis capítulo 45, del 1 al 5 nos enseña la palabra del Señor, la historia de José. El apóstol Pablo pasó por grandes situaciones y circunstancias difíciles. Y esas situaciones y circunstancias difíciles, Pablo lo pudo superar sin llegar a la desesperación, al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Nosotros estamos viviendo esos momentos difíciles. Estamos viviendo circunstancias y momentos difíciles. Algunos los pueden superar y otros no lo pueden superar. Pero veamos qué fue lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo para que no le llevara la situación que él viviera a la desesperación, a la ansiedad, a la depresión y al estrés? ¿Cuál fue su secreto de Pablo? Miremos primeramente lo que enseña la Biblia, lo que pasó con Pablo, la situación que él vivió. Vamos a ver primeramente ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 23. 2 de Corintios, capítulo 11, el verso 23. Dice la palabra de Dios: yo más en trabajo abundé, dice, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. En los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mis naciones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar,
peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de todas de estas cosas, lo que sobre mí es causar cada día la preocupación por todas las iglesias. Mire, por todo lo que pasó Pablo. Por este momento difícil pasó Pablo, pero no llegó a una ansiedad profunda. No llegó a una depresión profunda y tampoco llegó a un estrés al límite de afectar su estado emocional. ¿Cuál fue su secreto de Pablo que podemos aprender para enfrentar esta situación que estamos viviendo en esta época que nos ha tocado vivir? El alma tiene tres componentes fundamentales: intelecto, emoción y voluntad. ¿Cómo manejaba el apóstol Pablo estos aspectos del alma que le ayudó a no derrumbarse? Veamos. El intelecto tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con el análisis, con la meditación, fundamentalmente con el pensamiento. Veamos cómo fue el pensamiento del apóstol Pablo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso número 8, dice así: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Pablo pensaba en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo aquello que era de buen nombre y todo aquello que había virtud y que era digno de alabanza. Este era el pensamiento de Pablo. Se fortaleció su vida en su intelecto. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos pensar. ¿Qué está pensando usted de la situación que está viviendo? ¿Tiene un pensamiento de desgracia? ¿Tiene un pensamiento de muerte? ¿Tiene un pensamiento de desesperación? Pues Filipenses le enseña que tiene que cambiar su forma de pensar. Es importante. ¿Cómo era la emoción del apóstol Pablo? La emoción tiene que ver con los estados emocionales. Veamos cómo fue las emociones de Pablo en los momentos difíciles de su vida. Filipenses 4:4. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiere decir que Pablo en los momentos difíciles, él estaba gozoso, alegre. Había un estado de tranquilidad, de sosiego, porque tenía la paz que venía del Señor y estaba regocijándose en cualquiera sea su situación. Una buena situación de Pablo, estaba regocijado. Mala situación de Pablo, él estaba regocijado. Por eso que no llegó a ninguna de las alteraciones emocionales que hemos expresado, como la ansiedad, depresión, el estrés y otros más. ¿Y cómo sería la voluntad de Pablo? La voluntad tiene que ver con la capacidad de decidir, la capacidad de actuar. Se abandonó Pablo ante el peligro, se acobardó Pablo ante el peligro, o enfrentó las situaciones de su época y siguió adelante. Veamos cómo fue la voluntad de Pablo para enfrentar los momentos difíciles de su vida. En Filipenses capítulo 3, el verso 13 y 14, dice así la palabra de Dios: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué interesante. Pablo siguió adelante, no se acobardó, enfrentó el peligro y siguió adelante, porque su meta era llegar, dice la palabra de Dios, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, extendiéndose a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pero sobre todo, queridos hermanos, sobre todo, tiene que tener en cuenta que Pablo se fortalecía espiritualmente en el Señor. Eso es lo importante. Pablo cada día se fortalecía en el Señor. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hacía Pablo, hermano. En estos tiempos difíciles es importante que espiritualmente usted se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice la palabra de Dios. Entonces nuestra meta en esta área del alma, el cristiano, es importante que tenga en cuenta lo siguiente. Nuestra meta en la vida cristiana debe ser tener la mente de Cristo. Es importante, hermano, tener la mente de Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante, hermanos, tener la mente del Señor para enfrentar estos momentos difíciles que estamos viviendo. Pablo lo hizo y todos los grandes hombres del Señor lo hicieron. Y gracias a Dios nos ha dejado el Señor su palabra para enfrentar estos momentos difíciles que estamos viviendo. Veamos ahora nuestro cuerpo. El cuerpo que el Señor nos ha dado. El cuerpo visible, que tiene órganos externos y órganos internos. Los órganos externos se pueden ver, los órganos internos no se pueden ver, pero cada órgano es valioso en nuestro cuerpo y todo está organizado de talmente juntos, unidos, y forman nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si algún día nos levantamos y resulta que nuestro brazo no está con nosotros, nuestro oído no está con nosotros, nuestro cerebro no está con nosotros y están esparcidos por diferentes partes? Raro sería, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos estar unidos. Si usted no está escuchando la palabra de Dios por medio de este medio que la iglesia está congregándose, usted está separado de Dios. Está en rebeldía contra el Señor. No está unido a la iglesia. No está unida a la iglesia. Posiblemente usted tuvo la costumbre antes, cuando en la iglesia nos reuníamos en los templos, que usted iba de vez en cuando. Un domingo asistía, otro domingo no asistía, y no era fiel en su asistencia ni en ningún servicio de oración, ningún servicio que su iglesia tenía. Y usted iba cuando quería, o iba usted cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, y ahora que la iglesia se está reuniendo a través de este medio, usted también no escucha. Quiere decir que el cuerpo está dividido por diferentes partes. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y usted, que pertenece a una iglesia local, tiene que usted estar unido. Si su iglesia local está predicando la palabra de Dios a través de estos medios de internet, pues júntese con sus hermanos, oren juntos. Es importante que la iglesia esté junto para enfrentar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hemos hablado del espíritu,
Hemos hablado del alma, ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo, dice ahí, primera de Tesalonicenses 5:23. Es la cita que estamos hablando la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo. Cuerpo viene del griego soma, que significa cuerpo como un todo completo. Escuchen, significa cuerpo como un todo completo. Corporal, cuerpo, un conjunto de órganos constituido de partes y miembros que forma una unidad. Criatura, vivas o muertas. Entonces nuestro cuerpo está formado por un conjunto de órganos que funcionan adecuadamente por la gracia y voluntad del Señor. Y cada parte tiene su función. Ese es nuestro cuerpo que Dios nos ha dado, y gracias a Dios por nuestro espíritu, gracias a Dios por nuestra alma y gracias a Dios por nuestro cuerpo. El cuerpo nos pone en contacto con el mundo físico a través de los órganos de los sentidos. Y podemos disfrutar todo lo que Dios ha creado. ¿Disfruta usted de toda la creación de Dios? ¿Disfruta usted de ese cántico del pajarillo? ¿Disfruta usted de ese amanecer, del viento, del sol, de las estrellas, de todo lo que Dios ha creado? Pues Dios nos ha dado nuestro sentido para poder disfrutar todo lo que Dios ha creado y ver a través de la creación el gran poder de Dios, la sabiduría de Dios, como gran diseñador de todas las cosas que existen. Ese es nuestro gran Dios. En cierta ocasión, el salmista David levantó sus ojos a los cielos y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Qué interesante. Levante sus ojos a los cielos. Levante sus ojos a los cielos cada día. Contemple la gloria del Señor. Dele gracias por un nuevo día. Dele gracias al Señor por finalizar el día. Sus órganos de los sentidos ha sido dado para que usted disfrute de todas las cosas que Dios ha creado. Ese es su cuerpo. Cuerpo maravillosamente. Soma es el cuerpo físico, el cual es templo del Espíritu Santo. No se olvide que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo esconde al alma y el alma esconde al espíritu. El cuerpo es la casa del alma y del espíritu. Y el cuerpo regresa al polvo al morir. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 3:19. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo físico será resucitado, pero va a resucitar con otras propiedades. Un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo que se hará inmortal en la resurrección. En el arrebatamiento, en el rapto de los santos serán apartados enteramente para Dios y su voluntad eterna, y serán completados en cuerpo, alma y el espíritu. Dice Tesalonicense, primera de Tesalonicense 5:23.
sean guardados, sean guardados. El espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible. La palabra guardar viene del griego tereo, que significa guardar, conservar, gustar, reservar, vigilar. Guarda tu cuerpo sin culpa. Guarda tu cuerpo sin pecado. No use tu boca para maldecir, para acusar, para insultar a tu prójimo. Guarda tu cuerpo sin culpa. No use tu mano para dañar, para causar dolor, para maltratar, para agredir a tu prójimo. Recuerda que nuestra meta en esta área de nuestro cuerpo es conocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible, sin culpa, intachable, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos de saber y qué debemos hacer? Debemos saber que la Biblia es el único libro que describe al hombre exactamente como su creador lo creó. El hombre es llamado a través de su palabra, es llamado a tener paz con Dios y a tener la paz de Dios, con el fin de no perderse ni llegar a la locura. También Dios lo llama a la santificación de vida y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, sin culpa, hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, tu espíritu te relaciona con Dios. Tu alma se relaciona con tu prójimo, con los otros. Y tu cuerpo te relaciona con el mundo físico que Dios ha creado. Todo te es dado para la gloria y honor de Dios. ¿Cómo estás tú glorificando a Dios con tu ser? Todo nuestro ser debe dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Quiero hacerte una invitación en esta tarde. Tienes a Jesucristo en tu corazón. Has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Si hasta este momento posiblemente has escuchado mucho mensaje de la palabra de Dios, y posiblemente al escuchar motivó tu vida, motivó tu corazón, y tú dijiste, más adelante voy a hacer una decisión. Ese momento que tú recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Cristo viene pronto, dice la palabra de Dios. ¿Cómo te encontrará? ¿Cómo estarás ante la venida del Señor en el aire? Hermanos y amigos, estemos a cuenta con el Señor. Arreglemos nuestra vida. Posiblemente no estás haciendo lo correcto al Señor. Posiblemente no estás cumpliendo con muchas cosas que Dios nos ha mandado en su palabra. La Biblia nos ha mandado que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas y tenemos que estar siempre unidos en todo momento. ¿Estás fallándole tú al Señor? Pues es hora de apoyar a la iglesia para que la iglesia siga predicando la palabra del Señor. Vuelve al Señor. Hacemos
un llamado a la paz. Busquemos la paz del Señor para poder enfrentar este momento como Pablo lo hizo en su vida. Que el Señor le bendiga. Ha sido un gozo en el Señor poder predicarle la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor. Eres el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Al venir a tu presencia en esta mañana, en esta tarde, Señor, te damos la gracia por concedernos la vida en este día, Señor. Gracias por el alimento, Señor, que nos has dado hasta aquí, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por nuestros familiares, por el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, abuelas, los primos y todos nuestros familiares. Gracias, Señor, por tenernos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que hasta aquí nos has brindado, Señor. Y gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en esta mañana. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, para poder enfrentar estos buenos y malos momentos que nos toca vivir, Señor, en este mundo. Padre Santo, ayuda a mis hermanos, ayuda, Señor, a mis amigos. Te pedimos que lo guardes y le bendigas en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.